Buenas tardes a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por esta conexión un poco tardía. Pues les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestro seminario interdisciplinario sobre educación. Y bueno, les ofrecemos una disculpa porque en esta ocasión no pudimos transmitir en vivo en el Facebook Live del Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados por cuestiones tecnológicas. Sin embargo, bueno, ustedes van a estar viendo esta, retransmisión, pues, un poco más tarde. Esto nos va a limitar en cuanto a la interacción con, ustedes en redes sociales, pero, si tienen alguna duda o comentario o sugerencia, pues, pueden ponerla en los comentarios del Facebook, aunque no esté en vivo, les vamos a solicitar a los, presentadores de este día que estén al pendiente de los comentarios para que puedan responderlos. Igual, vamos a compartirles los correos electrónicos de ambos para que en caso de que quieran ponerse en contacto con ellos, puedan hacerlo también. Y bueno, pues sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a los 2 ponentes de esta sesión. En esta ocasión, pues vamos a abordar 2 temas, pues vinculados con temáticas educativas, obviamente. En esta ocasión, pues vamos a comenzar con la ponencia de Simón Arenas Soria, quien va a presentar el trabajo titulado La enseñanza de ciudadanía en la educación media superior. Y bueno, Simón es, ay, ahorita te voy a presentar, Simón, espera. Simón tiene una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, también tiene un diplomado en Democracia, Transparencia y Partidos Políticos, impartido por la UNAM, y actualmente está cursando la maestría en Docencia en Educación Media Superior, en la llamada MADEMS, en el área de Ciencias Sociales, pues aquí en la ENES Unidad Morelia. Y actualmente él está colaborando como invitado en el Colegio de Bachilleres de Ario de Rosales, donde está apoyando en el curso de Introducción a la Sociología y Ética. Y bueno, pues adelante, Simón, te damos la palabra. Muchas gracias, Moni. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Pues es para mí un honor estar aquí con ustedes. He seguido las transmisiones en algunas ocasiones y bueno, pues es muy gratificante estar acá. Un poquito nervioso también porque es un escenario pues que está, pues bueno, impone un poquito a los que estamos estudiando y bueno, pues porque presentamos nuestros trabajos y siempre estamos un poquito nerviosos en lo que nos vayan a comentar y cosas así, pero también pues muy contento porque sé que lo que salga de aquí va a ser muy benéfico para mi trabajo, para mí personalmente y pues para muchos que están siguiendo, las van a seguir la transmisión y nos están viendo, nos verán más adelante, pues que algo también les valga para lo que estén trabajando y los proyectos que estén realizando. Entonces, pues un honor, muchas gracias de saludarles a todos, a todas. Empiezo con mi presentación. A ver, esperemos que no tengamos problema para compartir. Me dicen si pueden ver la presentación, por favor. Listo, ya se ve, Simón. Ya. Ok, correcto. El tema de mi trabajo, de mi proyecto de investigación, mi trabajo es la enseñanza de ciudadanía en la educación media superior. Eh, eh, Tiene como escenario, pues va a tener un plantel, o tiene un plantel, es un estudio de caso en un plantel del Colegio de Bachilleres, aquí en la comunidad de Dario Rosales, de donde yo soy originario. Y bueno, pues elegí el plantel porque al tener acercamiento con algunos docentes que imparten clases, pues me platicaban las problemáticas que se dan no solamente en el plantel, sino a nivel nacional, en el nivel medio superior, donde bueno, se habla de que hay un alto índice de deserción, donde hay un alcoholismo dentro de los jóvenes, donde hay temas de embarazos prematuros, problemáticas que creo que están surgiendo en toda el nivel medio superior en general,
Entonces vi que no era un lugar distinto al común del país, y también por eso pues, opté, aparte de que pues, me facilita, siendo yo aquí originario, pues el acercamiento con los docentes, o algunos docentes que laboran en el lugar, pues, para llevar a cabo mi proyecto de investigación. Este proyecto de investigación, no lo puse allí, me ofrezco una disculpa a mis tutores, pero entre ellos están hoy día la doctora Karina Vázquez, está la doctora Mónica también, y está el doctor Luis Miguel García, que bueno, pues ahorita él no nos ve, pero podría vernos seguramente, y son mi comité tutoral. Entonces es un proyecto de investigación que todavía está en formación, todavía no lo concluimos, estamos en la etapa pues ya de redacción del capítulo primero, aún estamos todavía en el proceso de la segunda etapa que, bueno, ahorita les voy a justamente a compartir, déjenme ver si puedo cambiar. Ya, estoy en la segunda etapa de la investigación que me va a dar parte para concluirla, que es el tema de el trabajo de campo, que pues no está por demás decir que pues, se nos ha complicado a todos los que estamos trabajando ahorita en proyectos de investigación, ¿verdad? Pero pues estamos en esa etapa, y pues todavía hay algunas cosas que hay que amarrar, hay algunas cosas que hay que terminar, y que pues necesitamos todavía concluir esta etapa de investigación para poder darle pues mayor cuerpo todavía a la investigación. El objetivo general de mi trabajo, bueno, pues es un diagnóstico. Yo no se dieron cuenta en la presentación del currículum, yo no soy docente. La intención de meterme a la maestría justamente es porque quiero ser docente. Yo quiero ser profesor, y bueno, pues no había ejercido la docencia hasta ahora que estoy siendo colaborador, como mencionaba la doctora Mónica, en mi currículum de este plantel. Me han invitado a dar algunos cursos, y bueno, hasta ahora estoy empezando a tener mis experiencias como docente. De ahí, pues, parte del interés de meterme a la maestría, porque, bueno, yo quería tener las bases, ya que la licenciatura no nos dan este adiestramiento para ser profesores, pero yo quería formarme en materia pedagógica para poder ejercer, pues, con más profesionalismo el ejercicio de la docencia. Entonces, de ahí que mi trabajo de investigación no sea como muchos de los compañeros una propuesta didáctica, sino que más bien el mío va de un análisis, de un diagnóstico sobre la enseñanza de la ciudadanía en el nivel medio superior a través del análisis de los planes de estudio, de los programas de estudio y de los métodos didácticos que se llevan a cabo en el plantel. Ese es el objetivo general. Los objetivos de investigación, bueno, el primero, analizar contexto y marcos normativos de la educación media superior en México para la enseñanza de ciudadanía. En segundo lugar, revisar planes y programas de estudio como métodos, así como los métodos didácticos también para un estudio de caso. Ya repito, será el plantel de Rosales. Y finalmente, pues, realizar un diagnóstico sobre la enseñanza de ciudadanía a través del estudio de caso y del análisis de estos documentos y de todo este material. Los métodos de investigación, bueno, pues ya están allí: revisión documental en las primeras y segunda etapa, investigación de campo, que estaba originalmente planteada con la asistencia a clases presenciales, por supuesto, entrevistas con profesores y alumnos del colegio de bachilleres, de tal manera que tuviera acercamiento y poder ver en las clases vividas pues cuáles son los mecanismos, cuáles son los métodos, cuáles son los materiales que se dan y las interacciones que se dan dentro del aula, que también son muy importantes, son muy interesantes para mi proyecto de investigación. Bueno, revisión de materiales y métodos didácticos. Centrándonos más rápido pronto al tema, pues bueno, ciudadanía es un tema complejo, muy complejo, que pues tiene bastantes aristas, bastantes puntos de vista, se analiza desde muchas perspectivas, y hoy día pues no se habla de una ciudadanía, se habla de muchas ciudadanías. Hay una infinidad, hay bastantes conceptos de ciudadanía, diferentes posturas teóricas también de ciudadanía, pero en todas las teorías, en casi todas las teorías de la ciudadanía, se parte de dos preceptos, y es que la ciudadanía tiene como fundamento o como base dos tradiciones teóricas, por así decirlo, y una es la teoría liberal y otra es la teoría republicana. Por un lado, la teoría liberal es más jurídica, hace alusión a un estatus,
el ciudadano es, en cuanto que es poseedor de derechos y es el Estado el que le da esa identidad o el que le da ese estatus. Y por otro lado está la teoría republicana, que bueno, es más política, es más una identidad, es más el sentido de pertenencia a una comunidad política, a una comunidad determinada, a un Estado en este caso. Entonces, la ciudadanía, bueno, pues tiene estas dos tradiciones y bueno, es un proceso también, hay que decir que la ciudadanía es un proceso. Es algo que no es algo acabado, es algo que ha tenido evoluciones a lo largo del tiempo y que bueno, pues se ha ido modificando también a lo largo de la historia y es diferente en cada país, no hay una sola línea que hayan seguido los países, sino que depende del país, depende de la temporalidad, pues va evolucionando, va cambiando. Y es el resultado también de una correlación entre dos, bueno, pues el sistema educativo y el sistema político. En el sistema educativo, bueno, pues es el resultado de la educación formal, que es la que se da en las escuelas, por supuesto, y la educación informal, que es pues, la que adquirimos a través de las amistades, de la familia, de la colonia en la que vivimos, de la comunidad en la cual habitamos. Entonces, pues esto es pues, la ciudadanía. En nuestra Constitución, pues está enmarcada en el artículo número 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde pues simple y sencillamente ser ciudadano en nuestro país, en México, pues solamente requiere la mayoría de edad y pues tener un modo honesto de vivir. Eso es lo que dice la Constitución, no agrega más, no hay más agregados. El retorno o retomar esta idea de ciudadanía en nuestro país ha tenido pues un auge desde principios de los años 90 aproximadamente, y está muy ligado al tema de lo electoral, al tema de la construcción de una democracia que parte o que está muy ligada al tema de lo electoral. Fue otra de las cosas que a mí me llamó o me interesó en un primer momento de tratar este tema, porque al venir yo de la licenciatura en ciencia política, pues algo de lo que trabajábamos mucho, sobre todo en procesos electorales, era el tema de la cultura política. Y a menudo salía a relucir que esa apatía de la gente, ese abstencionismo a la hora de votar, pues se debía a que no hay una cultura política adecuada en el país, o es una cultura política pobre. No decir que no hay cultura política, sino que es una cultura política, como decía Almon Iberba, parroquial, en la que, bueno, pues no hay participación, la gente no es crítica, en fin, cosas, algo que va por allí. Y bueno, pues ha sido muy ligada pues el tema de la ciudadanía con lo político. Hoy vamos a ver que ya ha cambiado mucho esta percepción. La ciudadanía pues, vamos a hechos que han hecho notar la ciudadanía a nivel en el mundo, o en lo que conocemos como el mundo occidental principalmente, pues parte de la Declaración de los Derechos Humanos o de los Derechos Universales del Hombre, después de la Revolución Francesa en 1789, donde ya la ciudadanía se concibe como parte de la nueva formación, de la nueva república formada. Entonces ya la ciudadanía ya es contemplada como el centro de lo que se está formando. Y cambios, eso aconteció, eso devino en cambios que se dieron a lo largo del siglo XIX y que significaron pues, grandes transformaciones, el surgimiento, por ejemplo, de los estados-nación, que, le repito, muchos teóricos dicen que, bueno, ya la ciudadanía, para la conformación de Estado-nación, bueno, se requería ya una ciudadanía, entonces la ciudadanía empieza a ser ese centro de esa formación de naciones. Con la formación de los Estados-nación, bueno, ya el ejercicio del poder ya se le quita a los reyes, se le quita a una sola persona y se delega, para esto en este contexto de la teoría política, en el pensamiento liberal, pues se delega en la soberanía popular y en la representación moderna que hasta hoy conocemos. Con también de cambios, otro de los cambios importantes en el siglo XIX que tiene que ver o que han afectado de manera a la ciudadanía, bueno, pues es la rectoría del Estado en la educación.
que a partir de ahí, bueno, el Estado ya comenzó a diseñar qué tipo de ciudadanos se requería para conformar esos estados-nación que estaban en ciernes. Y bueno, ya con la Rectoría del Estado, con la Rectoría de la Educación, el Estado ya pudo de alguna manera diseñar más o menos la ciudadanía o formar a la ciudadanía que más o menos requería para sus intereses en aquellos momentos. Empieza a ser la formación ciudadana a recaer en una materia que hasta hoy día, bueno, parece que regresa y que estuvo en debate en las últimas reformas educativas de nuestro país, que es la materia de educación cívica o civismo. Entonces ya se contempla la educación cívica como una base fundamental para el desarrollo democrático de los estados. En su momento, en esa época, bueno, pues estaba solamente orientada a las élites. Los ciudadanos eran en su momento las élites, pero que tenían que tener una formación, pues de conocimiento de las leyes, conocimiento del Estado, de lo que era el Estado. Y bueno, pues también eso se ha ido modificando a lo largo del tiempo, ha ido cambiando esa forma de concebir lo que es la ciudadanía y lo que se requiere para ser un ciudadano hoy día. En México, pues igual influenciados o influidos por la Ilustración, pues tenemos que la ciudadanía comienza a vislumbrarse por ahí en las leyes de reforma, la segunda mitad del siglo XIX, igual con la separación iglesia-estado, pues hay también una cierta, el Estado retoma también la educación para sí, empieza a verse como importante la educación en el país, aunque bueno, pues era solamente las zonas pues urbanas, hay que decir que no era en todo el país, sino que más bien eran unas minorías quienes tenían acceso a la educación y eran pocos pueblos que gozaban o podían gozar de este estatus de ciudadano. Una de las finalidades pues era educación cívica o civismo también, y las finalidades de la educación cívica o de este civismo era instruir a la población, principalmente en las zonas urbanas, sobre las nuevas normas de convivencia y las nuevas normas de llevar a entender una sociedad, pues, pero repito, esto pues era aislado, era en las minorías, solamente en las zonas urbanas. La ciudadanía en la posrevolución, bueno, lo que no hubo en la independencia, pues bueno, ya se va a dar después de la revolución, que no hubo una política educativa. Con la creación de la SEP en 1921, pues hay una expansión de la educación y con esta la educación adquiere un carácter constitucional, donde reflejada hasta hoy día en el artículo 3º de la Constitución Política, donde la educación es pública, gratuita y laica. Y bueno, pues empieza a haber como decía, una política educativa que pues para muchos críticos hasta hoy día siguen hablando y haciendo análisis respecto a estas formas de enseñar, de adoctrinar al pueblo, y que tenía pues un tinte autoritario. Era el régimen en ciernes, el régimen del prista, que se va a formar en 1929, pero a partir de la revolución se empieza ya a concebir la educación como una manera de, pues sí, formar a los futuros ciudadanos del país, que era un ciudadano pues corporativizado y que estaba muy, lo que lo distingue o que distingue, por así decirlo, esta etapa, esta forma de educación es una relación entre sumisión y sometimiento que pues hasta la fecha se criticaba mucho, se habla mucho de esta etapa post-revolucionaria. Decía, es un ciudadano corporativizado y en una relación, la relación que se ve es una relación paternalista con el Estado, donde pues el Estado dicta y diseña las políticas, la política educativa, el sistema educativo, y pues esta es fomentar valores patrios, la creación de mitos y personajes,
símbolos que pues favorecieran la cohesión social y que la creación de identidad también que nos diera pues identidad como nación y que hubiera una legitimidad también hacia el gobierno. Han sido pues los principales necesidades del Estado, por un lado formar ciudadanos, pero por el otro legitimarse y lograr la cohesión social. Después pasamos a la época de la posguerra, el segundo periodo, la segunda mitad del siglo XX, a partir de los 50 o hasta los 50, donde la ciudadanía, la educación ciudadana se centra en la asignatura de civismo. Simón, perdón la interrupción. Te Y quedan 2 minutos nada más, por si puedes avanzar más uy, rápido. sí, claro, bueno, han sido etapas pues que han ido en cada etapa. Los grandes cambios pues que han hecho que se modifique la ciudadanía es esta, por ejemplo, la posguerra. Después vamos a los movimientos del 68, de los 60, con la contracultura, donde ya la ciudadanía, pues hay una ciudadanía altamente politizada que no deriva propiamente de la educación estatal, sino que pues se ve influenciada más bien por factores externos y por movimientos sociales del momento. Hay detrás de esto, bueno, una revolución cubana que ya trae consigo una ideología diferente, distinta. Está la experiencia de gobierno socialista Salvador Allende también en Chile, por ejemplo, que bueno, los movimientos sociales en Europa, la llamada primavera europea, en Praga, Alemania, Francia, los propios Estados Unidos. Entonces ya hay una ideología, hay un cambio de ideología. Y bueno, pues hasta la transición democrática, bueno, donde también modificó muchísimo lo que se concibe como ciudadano y donde pues comienza a haber una nueva visión de ciudadanía a partir también de la inserción de los ciudadanos, tanto en los procesos electorales como de las organizaciones no gubernamentales, ONGs, en temas políticos, ocupando escenarios que anteriormente pues no tenía la ciudadanía, que eran cooptados por partidos políticos, por organizaciones empresariales o iniciativa privada, por ejemplo, o los sindicatos corporativizados al Estado. Entonces ya comienza a haber pues un cambio de ciudadanía diferente. He analizado las reformas educativas, que es donde estamos, donde, bueno, desde el Sistema Nacional de Bachillerato, las RIEMS proponen la formación ciudadana en sus planes de estudio, dan mucha relevancia a la formación de valores, a la formación de ciudadanía crítica, de ciudadanía participativa, que está estipulada, repito, tanto en las reformas educativas como en los planes de estudio del subsistema, por ejemplo, que estoy trabajando. Los objetivos de bachillerato, pues ahí están: generar desarrollo de una síntesis personal, gente que sea capaz de salir al campo laboral también, y bueno, pues que es una de las cosas que se sigue apostando. Hay mucha carga todavía hacia la formación de jóvenes trabajadores, más que a gente pensante, a ciudadanos con pensamiento crítico. Entonces, aquí tengo los valores, estamos tomando como eje los valores o principios que dicta que es la ciudadanía. El tema, lo que hoy se conoce como ciudadanía, bueno, pues está fundado en ciertos valores. Los tenemos aquí también presentes, que son los que nos están sirviendo para hacer el análisis de cómo es que se está enseñando, de qué manera se está enseñando, y si en los contenidos que se están dando, pues aparecen estos valores, de qué manera los dan. Esos son como que los ejes con los que estamos incursionando en la investigación documental, tanto de materiales didácticos como de planes de estudio, como del mapa curricular de los planteles. Hemos visto que se concentran en este campo de conocimiento sociohistórico que le nombran allí, donde están las materias de ética, derecho, introducción a las ciencias sociales, a la sociología, a la historia. Es donde se concentran, son las áreas de ciencias sociales principalmente. Y bueno, también, por ejemplo, Colegio de Bachilleres tiene programas institucionales que ha implementado para darles a los jóvenes esto que hoy en la educación por competencias, que es otra de las donde está sustentada la RIEMS o la nueva reforma educativa, pues habla mucho del aprendizaje significativo, y estos programas institucionales ayudan o tienen la intención de generar ese conocimiento
una vez que los insertan o tienen que insertarse en la comunidad misma, en la resolución de problemas, en la detección de problemas, en el llevar a cabo, expandir la cultura y transmitir la cultura a través de la danza, la lectura, por ejemplo, en otras instituciones también medio superior y de educación básica, donde los chicos interactúan con otros ciudadanos y bueno, pues se insertan en la comunidad de esta manera. Esas son algunas de estas dos pertenecen a clases, a sesiones que di, donde me di cuenta, bueno, pude observar el material que se da y bueno, pues vi que sigue siendo muy abstracto, que se sigue hablando de teorías. Esta es una, introducción a las ciencias sociales, se dé teorías sociológicas, muy abstracto, la forma en que se le da a los jóvenes, estuve presente en la sesión. Esta es la otra, sociología, se llama democracia en México como parte de mi vida y sin embargo pues se hablaba de teorías democráticas, la teoría liberal, la teoría republicana, entonces no se hablaba nada de participación ciudadana y bueno, conclusiones que hemos hecho, la enseñanza o formación ciudadana depende de la iniciativa del profesor. Tuvimos entrevistas con profesores donde nos dicen, nosotros damos el tema, la clase, y si yo conozco el tema y si me interesa lo doy, y si no me interesa no lo doy. Nos decían, hay profesores que ven la política como algo, como una pérdida de tiempo, no valoran las elecciones es un circo, me decían algunos docentes, para muchos de ellos, los que me decían esto, bueno, han participado en procesos electorales, saben lo que es un proceso electoral, y conocen la importancia de un proceso electoral, por ejemplo, y de instruir a los jóvenes en educación acerca de temas que tengan que ver con la política. Pero a la gente que no le interesa es porque no ha participado nunca en un proceso electoral, no tiene la experiencia y lo ve como algo no significativo. Entonces, si hay espacio en el curso, lo meten, lo dan, y si no hay espacio, se lo brincan. Eso es lo que me encontré. Repito, no hay ausencia de línea institucional porque son los profesores quienes enseñan estos temas en sus clases. Y también hemos visto una cosa que, bueno, la formación ciudadana ha pasado de ser un resultado de su relación con el Estado a una formación ciudadana más bien sustentada en valores afectivos y emocionales, pero con la comunidad. Ya se desapegaron un poquito, se ha desapegado de esto de los valores patrios, los símbolos patrios, y hoy día la formación ciudadana está más encaminada a la parte republicana, a la parte política, que es la de pertenencia a una comunidad. Entonces, pues son las conclusiones que hemos sacado hasta ahorita de esto, y bueno, muy poco tiempo, lo siento, me excedí bastante, pero nos comió el tiempo, perdón. Perdón la premura y también lo acelerado de mi exposición. Lo siento. Muchísimas gracias, Simón. Bueno, pues vamos a dar entonces inicio a la segunda presentación del día de hoy y al final abriremos la ronda de comentarios y de preguntas. Y bueno, a continuación le tocaría presentar al compañero Cristian Felipe Cardona Osorno, quien va a presentar el trabajo Sin Escuela, propuesta didáctica para la enseñanza del conflicto armado interno en Colombia a través del cine. Y bueno, Cristian es licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia, y actualmente es estudiante de la maestría en Enseñanza de la Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, adelante, Cristian, te damos la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Pues antes de empezar, quisiera primero que nada agradecerle a las docentes encargadas de este espacio, pues por permitirme presentar mis avances de investigación. Eh, Permítanme un momento, yo comparto la pantalla. Me confirman por favor si están escuchando y si se está viendo bien. No los escucho, pero bueno, voy a asumir que sí.
A ver, Todavía no se ve. todavía no. Ah, ya, Ya estoy. ya se ve. Si puedes poner la Listo. presentación, Sí, estaba esperando la confirmación. listo. Listo. Ok. Bueno, pues nuevamente, ahí, ya. Como lo dijo la doctora Mónica, proyecto de maestría en enseñanza de la historia se llama Sin Escuela. Es una propuesta didáctica para la enseñanza del conflicto armado interno en Colombia a través del cine. La justificación, pues digamos que mi proyecto tiene dos argumentos principales que se correlacionan y se justifican, y que le dan vida a la justificación. El primero de ellos es que la enseñanza de la historia en las últimas 4 décadas en Colombia ha tenido como una participación un tanto ambivalente, dado que en la década de los 80 se da una reforma a la educación, a los estándares, ya mejor acá sí. Surge una reforma del Ministerio de Educación y la asignatura de historia que venía enseñándose como una asignatura independiente, al igual que matemáticas, que español y que las otras asignaturas, se queda implementada dentro de las ciencias sociales, junto con geografía y democracia y constitución. De manera que a partir de mediados de la década de los 80, pues la enseñanza de la historia queda sujeta a que el docente de ciencias sociales la implemente dentro de su clase. Así que las generaciones que nos formamos en la década de los 90 y las 2 décadas siguientes, las 2 primeras décadas del siglo XXI, pues también tuvieron un vacío, especialmente en el tema histórico, en los escenarios de básica, primaria y bachillerato. El segundo argumento, que va de la mano con el primero, y pues es a propósito de la ausencia de la asignatura de historia, tiene que ver con que en el 27 de diciembre del 2017 se implementa la ley 1874, donde el Estado colombiano le dice al Ministerio de Educación, cito textualmente, que con la presente ley se tiene por objeto restablecer la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media. Si bien con esta ley se está obligando la enseñanza de la historia dentro de los lineamientos curriculares, no le dan un poder, no le dan como una carga académica y una intensidad horaria independiente a la asignatura de historia, sino que le dicen al área de ciencias sociales que tiene que enseñar historia de manera obligada. De manera que ahí es donde surge el planteamiento del problema, porque si bien se celebra de que desde el Estado se quiera enseñar la historia, ¿cierto? Y pues, aunque eso suena muy feo de manera obligada, pero bueno, digamos que reconocemos que por fin, o que más que por fin, que se reconoce que se quiera otra vez restablecer la enseñanza de la historia. El problema es que esa obligación recae sobre el docente de ciencias sociales, y el docente de ciencias sociales no está formado propiamente en historia, ni es un historiador como tal. Entonces, la pregunta que me surge es: ¿cómo va a ser el docente de ciencias sociales para implementar la enseñanza de la historia de manera obligada dentro de su currículum? Y la hipótesis que me planteo es que ese docente de ciencias sociales, repito, que no está formado en historia, ni es un historiador propiamente, va a ejercer la enseñanza de la historia como un ejercicio memorístico, donde impera la enseñanza de la historia patria o de esa historia de bronce que se ha criticado pues precisamente desde la academia. Pues lo digo que en mis procesos, en los semestres que llevo en la enseñanza, en la maestría,
pues se ha cuestionado mucho esa forma de cómo se estaba enseñando la historia y que en tanto se enseñó así antes de que se diera la reforma en la década de los 80 en Colombia, que es una historia donde prima obviamente el dato, el recordar la fecha, recordar el acontecimiento, recordar el prohombre, ¿cierto? Pero que no le permite al estudiante como generar una crítica o un cuestionamiento frente a esos acontecimientos. Entonces, eh, dado la pregunta de investigación, el planteamiento del problema y esa hipótesis, es que surge, o digamos que la propuesta mía de Cine Escuela, que tiene por objetivo diseñar una propuesta didáctica que utilice el cine como una herramienta pedagógica para la enseñanza de la historia sobre el conflicto armado interno en Colombia. Ahora, delimito esta temporalidad del conflicto armado interno en Colombia porque pues la idea es diseñar la propuesta que que se enfoque en la enseñanza de la historia de Colombia, pero pues una propuesta para abarcar toda la historia de Colombia abarcaría 200 años, de manera que me pareció pertinente delimitar la temporalidad que ocupa el conflicto armado interno colombiano. Y escojo esa temporalidad precisamente porque, pues, a modo personal, creo que es una temática, además que importante, significativa para el devenir histórico de Colombia, dado la longevidad que ha tenido, dado el impacto social, cultural y político que ha tenido, porque ha permeado todas las esferas sociales del poder, y porque me atrevería a decir que ha incluso creado un imaginario hacia el exterior de vernos como un país en un conflicto constante, un tanto violentos, y pues también ha permitido generar una serie de estereotipos donde pues Colombia ha tenido la guerrilla más antigua de Latinoamérica, donde somos un país de narcotraficantes y demás. Entonces, de manera que me parece importante le enseñar esa temática, por lo tanto, insisto, escogí esa temporalidad y pues el escoger esa temática me lleva a que al revisar los estándares básicos de competencia del Ministerio de Educación para las ciencias sociales, eso es una temática que se aborda precisamente en los grados 9º, 10º y 11, especialmente en los últimos dos, 10º y 11. Acá hago un paréntesis. En Colombia el bachillerato va de 6º a 11º grado, que 11º grado sería el símil en México de la preparatoria. Entonces, como ese tema abarca, se enseña en esa población, entonces de manera inmediata pues ya tengo la población a la que va a ir dirigida la propuesta didáctica. Y pues con el objetivo de que los estudiantes pues logren una comprensión de este acontecimiento histórico, conociendo sus causas y consecuencias, pues para fortalecer en ellos su pensamiento crítico frente a este problema, más que problema, frente a esta temática histórica de Colombia. Bueno, los objetivos específicos los voy a leer rápidamente por temas del tiempo. El primero es fomentar el conocimiento sobre los actores, las tipologías y los escenarios del conflicto armado interno en Colombia, contrastando lo proyectado en las películas con el contexto histórico que se va a explicar durante la clase. El segundo es promover en los estudiantes de 10º y 11º grado un pensamiento crítico frente a su presente a través del análisis y comprensión de su pasado. Esto pues apoyándonos en las representaciones cinematográficas que se van a presentar. Y finalmente es sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del cine como elemento de apoyo en su aprendizaje y pues como un instrumento de debate y reflexión para su formación académica, con la finalidad de fortalecer el componente audiovisual dentro del aula. La metodología de la investigación tiene 3 fases. Es una metodología con enfoque cualitativo, donde la primera fase se cronometró, se ingresó al cronograma de actividades durante los 2 primeros semestres, es decir, el primer año de maestría, donde se buscó fue documentar y concretar el marco teórico y pues empezar a diseñar la secuencia didáctica, que sería la que se empezaría a utilizar en la segunda fase, que es la práctica pedagógica. Y la tercera y fase final sería la producción y elaboración del informe final y, pues, por lo tanto, de la propuesta didáctica ya terminada.
La población que escogí para implementar, perdón, tengo que aclarar que dentro de la metodología, la investigación no está terminada, vamos en la fase 2, en la práctica pedagógica. Entonces, ahora sí, la población que escogí son los estudiantes, como les dije, de básica secundaria de la institución educativa Miracampus, que es una institución que está ubicada en el municipio de Quinchía. Acá en este recuadro, en esta fotografía que aparece acá, está el municipio de Quinchía, que a su vez hace parte del departamento de Risaralda, que también valga la aclaración, el símil del departamento en México sería el estado, entonces el estado de Risaralda, y que pues está ubicado en el centro occidente de Colombia. Aquí están las dos fotografías que he tomado digamos, el colegio de la institución educativa Miracampus. Y ya, ahora sí, nos vamos a la implementación de la práctica, que sería la fase 2, en la fase en que vamos del proyecto. Pues para poder hablar de la implementación de la práctica, tengo que reconocer que he contado con un gran apoyo por parte del docente Jaiber Ladino Guapacha, que es el docente el que me permitió entrar en contacto no solo con él, sino con la institución educativa Miracampus. Le presenté la propuesta en diciembre del 2019. Se concretó con la rectora Consuelo, la señora Consuelo, y pues digamos que ya se había establecido el poder realizar la práctica en la institución educativa Miracampus. En ver cómo voy de tiempo. No estoy viendo el... Porfa, si Mónica, me puedes interrumpir por medio del audio porque no estoy viendo los mensajes. Listo, entonces... no te preocupes. Vale, gracias. Inicialmente pues ya se tenía todo concretado en enero del 2020, pero pues dada la coyuntura sanitaria que ocurrió con el COVID-19, pues no solo nosotros nos fuimos, sino que todo el mundo se fue a estudiar de manera virtual. Y pues eso me generó un conflicto personal porque hasta diciembre del 2020, se iba a desarrollar la propuesta, o sea, no había otra posibilidad de desarrollar la propuesta sino de manera virtual. Y la verdad, yo no quería hacerla de manera virtual. Entonces, así si me tocaba, finalmente lo haría. Pero pues estaba buscando y pensando la manera de que no, de que ojalá lograra poder hacer de manera presencial. Así que hablé con el docente Jaiber y le pasé una contrapropuesta donde le propuse que si él podría crear un grupo focal con unos estudiantes, dado que él tiene los contactos por WhatsApp, porque él enseña en los grados de 9º, 10º y 11, y que si él me conseguía pues que si él lograba y aceptaba pues crear ese grupo focal, yo hacía la gestión de conseguirme el escenario, bien sea en la Casa de la Cultura de Quinchía o en la biblioteca municipal. Pues él afortunadamente accedió y pues concretamos con que fuera un grupo focal entre 8 a 12 estudiantes, tanto por el tema de la aglomeración y de que pues, el distanciamiento social que se tenía que tener o que se tiene que tener ahorita en la actualidad. Entonces, el docente Jaiber no solo accedió a crear el grupo, sino que también habló con la rectora Consuelo, le comentó la problemática pues, que había y él me habilitó la institución educativa. Que así, pues de paso, eso fue un plus porque pues, como es un colegio rural, los chicos pues no viven cerca del colegio y pues les queda mucho más fácil movilizarse hacia el colegio que hacia el casco urbano del municipio, si en caso tal se hubiera habilitado la Casa de la Cultura o la biblioteca. Así que bueno, ya después de tener el grupo y el escenario, entonces ya se creó un cronograma de 12 sesiones que empezó a partir del 10 de febrero y que en teoría iban a ir hasta el 21 de abril, pero pues ahorita en el proceso de práctica pues me di cuenta que no va a ser solo hasta el 21 de abril,
pero pues me parece bien que no sea hasta el 21. Se va a alargar, creo que quizás hasta la segunda semana de mayo. Y la idea es que nos estamos reuniendo los días miércoles, una vez por semana, durante 2 horas. Esta práctica, pues, perdón, esta propuesta la organicé en 3 unidades temáticas. La primera es sobre el conflicto armado interno en Colombia y sus siglas son el CAIC. Lo categoricé a partir de Leonel, se me va el nombre, pero la idea es que ubicar esta temática y denominarla como conflicto armado interno y subcategorizarla a partir de los actores, las tipologías y los escenarios, un poco para tener un marco conceptual mucho más amplio y para poder entender mucho mejor este acontecimiento histórico. Y dentro de esa unidad también se va a hablar sobre los procesos de paz en Colombia, porque la idea no es solo abarcar la temporalidad del conflicto o hablar solo alrededor del conflicto armado interno en Colombia, sino también de los procesos que se han dado y que han surgido en medio de ese conflicto armado interno en Colombia. También como para presentarles a los chicos como un escenario de postconflicto. La segunda unidad temática es hablar sobre la historia local y sobre la microhistoria en Quinchía, obviamente vinculada a la primera unidad, es decir, cómo este acontecimiento nacional, como lo es el CAIC, ha influido o ha determinado las lógicas territoriales o los procesos sociales en la historia local de Quinchía. Y la última unidad sería el lenguaje y la realización audiovisual. La idea es presentarles a los chicos brevemente, porque pues en esa unidad no me voy a demorar más que una, máximo 2 sesiones, donde buscaré que los chicos empiecen como a mirar de manera diferente las producciones audiovisuales, tanto los largometrajes como los cortometrajes, los documentales, videos y demás. Y la última, explicarles, darles como unos fundamentos básicos de lo que sería una realización audiovisual. Todo esto con miras hacia el producto final, que es lo que yo tengo pensado de la práctica académica, que sería la realización de un producto audiovisual hecho por ellos mismos, pues por todos realmente, pero que sea mayoritariamente agenciado por ellos. Las dos propuestas que tengo es uno de corte documental o de carácter ficcional, bien sea realizar uno o varios cortometrajes que representen parte de la historia local de Quinchía, de su conformación territorial o de sus personajes o lugares representativos para la localidad. En el caso sí se escoge uno de carácter documental y que obviamente esté anclado a las 3 unidades temáticas. Más que anclado, es que yo creo que la idea del producto final es que transversalice las 3 unidades temáticas que se vieron durante el ejercicio de la práctica. Y pues si es de carácter ficcional, que tenga obviamente el mismo enfoque o que recree un acontecimiento importante ocurrido en la localidad de Quinchía. Hasta el momento, estas son algunas actividades que he realizado. El primero es un ejercicio en casa escuela, porque ese ejercicio lo quise desarrollar el primer día que nos encontramos. Valga la aclaración, el primer día que fue el 10 de febrero, pues no hubo clase, es decir, yo no presenté la temática como tal, sino que presenté fue el proyecto y les pedí el favor a ellos de que se presentaran. Y el ejercicio de casa escuela lo que posibilitó fue que ellos nos compartieran, entre todos más bien nos compartiéramos cómo había sido esa experiencia de venir de casi un año de estar encerrados en casa y que la casa se hubiera convertido en nuestro escenario académico, porque nos vimos el 10 de febrero del 2021, pero los chicos no habían vuelto al colegio desde marzo 18 del 2020. Así que, pues, digamos que era su primer encuentro después de tanto tiempo y pues me interesaba un poco también como para ir rompiendo el hielo y generar un poco de confianza, entre comillas, les propuse ese ejercicio. Otra actividad que llevo realizada es la creación de una carpeta en el Drive con el material académico. No sé en dónde está. Acá en esta diapositiva se ve el formato que estoy manejando de asistencia. Como pueden ver, les pedí que tuvieran o que me colocaran su correo electrónico
porque me parece importante, uno, pues que esa carpeta Drive sirva como una especie de biblioteca digital donde ellos van a poder acceder no solo durante el ejercicio de práctica de Cine Escuela, sino después, si van a conservar todavía sus correos, van a poder acceder al material pedagógico que se les está llevando, las películas, las actividades que hemos realizado y demás, sino también un poco para irlos familiarizando con el ejercicio y la utilización del correo electrónico, porque pues quienes quieran seguir su proceso de formación en pregrado van a tener que trabajar y van a tener que empezar a utilizar mucho más. Estas son algunas de las clases, ¿cierto? Otra de las actividades que llevo realizadas es el diseño de una agenda artesanal. Esa agenda artesanal fue algo que surgió en el momento mismo de la práctica, no la tenía pensada antes de realizarla, y me surgió fue precisamente porque en eso fue en la tercera sesión que nos vimos, la cuarta creo. Bueno, en la tercera me surgió la idea y en la cuarta sesión la materializamos. Los chicos, si bien estaban asistiendo, y eso es algo que agradezco, hasta el momento se creó un grupo focal de 11 estudiantes y llevo 13 inscritos, o sea que pues, eso me tiene contento por un lado, porque realmente no, como les dije al principio, la ida al colegio no es sencilla, no es que vivan muy cerca, entonces a pesar de eso, pues los estudiantes están asistiendo a clase y de los 11 que inicialmente tenía inscritos, pues ya tengo 13 y de los 13 no todos son estudiantes de la institución educativa. Y yo también algo pues que les reconozco es que la asistencia no les va a brindar como digamos no les va a subir notas en algunas asignaturas que los estudiantes estén haciendo. Lo máximo que yo les pude como entre comillas gestionar es que esa asistencia de las horas se les reconozca dentro de su trabajo social que algunos estudiantes tienen que hacer entre noveno y décimo. Entonces, retomo, me perdí un poco. La realización de la agenda artesanal surgió fue porque quienes estaban asistiendo, la primera, segunda y tercera clase, habían ido sin cuadernos, sin lapicero, y entonces cuando quería como decirles, ¿recuerdan lo que vimos en la clase pasada o de lo que hablamos tal y tal vez? Pues nada, y uno de ellos hizo el comentario como que, yo sí, pero me traje el cuaderno que no era. Así que pues dije, no, voy a proponerles la creación de esta agenda y que esta agenda la denominemos como la agenda del proyecto, la agenda Cine Escuela, ¿cierto? La realización de esta agenda yo la aprendí a hacer en noviembre en un taller que maestría en enseñanza de la historia con la artista plástica, se me va el nombre de ella, qué pena, pero ahorita si me dan posibilidad lo recordaré, porque tengo que darle los créditos. El caso es que yo aprendí a hacer esta agenda en noviembre y pues se las propuse a ellos y me gustó mucho la realización, no solo en el mismo día en que lo hicimos, porque como les dije, el taller o la clase son 2 horas, de 10 a 12, y el día que estábamos haciendo la agenda nos fuimos hasta la 1:30 y ninguno hizo... Perdón, me salió algo en la pantalla. Bueno, porfa, insisto. Si tengo que cortar ya, me dicen por el audio que no estoy Te viendo la quedan pantalla. 3 minutos. Ok, solo me queda esta última diapositiva y ya. Así que bueno, otra actividad realizada es la selección de 3 grupos para el producto final. Escogimos entre el docente Jaiber y yo 3 grupos. Uno es el grupo Batero, que es un corregimiento que queda cerca de la institución educativa Miracampos. El otro es el grupo de Buenavista y el otro es el grupo de Quinchía. La idea es que en cada uno de los grupos hay de 4 a 3 participantes y que cada uno se encargue de hacer un producto. ¿Sí? Es decir, que cada grupo se encargue de hacer un cortometraje. Ya se escogieron las temáticas y ya esperamos quizás a finales de abril o principios de mayo empezar la realización de los mismos. Y finalmente otra de las actividades que surgieron que no estaban planeadas fue la realización de un mural.
el docente Jaiber me había comentado el entusiasmo que tenía por hacer un mural en homenaje a Alfredo Cardona Tobón, precisamente porque lo estaba trabajando dentro con los estudiantes de 11. El señor Alfredo Cardona Tobón es un historiador local del municipio de Quinchía y es el autor de la monografía del municipio. Entonces, pues me propuso la idea y que si podríamos vincular al proyecto de Cine Escuela en la realización de ese mural. Yo le dije que claro que sí. Y entonces empezamos como a pensarnos cómo sería. Se los propusimos a los chicos y pues afortunadamente también lo aceptaron y bueno, eso es hasta el momento una de las actividades que han surgido en medio de la realización de la práctica. Aquí está la fotografía de la parte exterior del restaurante escolar que queda en todo el frente de la institución educativa, cómo era y pues hasta el momento cómo va. A mí lo que más me ha gustado de la realización de este mural y pues, de todo en general, pero básicamente lo de la realización de este mural es poder permitirles a los chicos que ellos empiecen a involucrar con un tipo de temáticas que si bien no estaban o no están directamente relacionadas con el inicio de la propuesta didáctica de Cine Escuela, pues que ellos también puedan como participar y conocer este tipo de actividades. Lo digo porque a modo personal, pues cuando iba a empezar a la realización a pintar el mural, pues me sentía como un tanto bloqueado, porque pues bueno, no es lo mío, no sabía por dónde empezar, ¿cierto? No soy un artista plástico, pero pues cuando empecé a utilizar el pincel, pues bueno, me empecé a permitir un poco más. Y eso lo vi también reflejado en una estudiante que llegó a acompañar el proceso, a querer participar, pero pues un poco como negada, como de que será que sí, será que no. Y después de que ella empezó a pintar y empezó con la parte más básica, que es como fondear, como lo dice Juan, que es el artista que diseñó, pues que hizo el diseño y es el que está encargado precisamente de darle vida al rostro del señor Alfredo Cardona. Entonces, digamos que lo más básico que sería lo del fondo, que no es sino utilizar la brocha y pintar de un solo color, pues la estudiante empezó por ahí, pero luego ya se quiso vincular con lo del rostro, ya empezó a trabajar un poco más cerca de Juan, a pedirle explicaciones de cómo es que cómo se sacan los colores, ¿cierto? Cómo se trabajan las tonalidades. Es decir, empezó a involucrarse un poco más frente a esta representación o a esta, no sé, como, como entender un poco más o permitirse mucho más con con el poder hacer este mural, ¿cierto? Entonces, bueno, para no enredarme más y ni alargarme más, creo que dejaré hasta ahí. Esta sería la bibliografía pues que de momento he utilizado en el proyecto y bueno, muchas gracias por la escucha. ¿Cómo detengo Muchísimas gracias, Cristian, por tu presentación. Y bueno, ahorita entonces abrimos el espacio para generar un diálogo con los dos participantes. Entonces, si alguien quiere comentar algo, por favor, levante la mano. Si quieren, yo, Moni. Sí, adelante. ¿Las preguntas van a ser para los dos o primero va a haber una ronda para uno? No, para los dos, por favor. Bueno, pues empiezo con Simón, en orden de presentación. Simón, fíjate que a mí me encantó cómo planteas la parte de la ciudadanía y se nota que has revisado esa parte del tema, ¿no? Yo sé muy poco del tema y la manera en que lo planteas se me hace bien interesante. Por esa parte, pues felicitarte. Y hay otra parte que a mí me gustaría que nos compartieras más, que tiene que ver como con el sustento de la investigación en sí mismo, ¿no? Sobre todo me gustaría que nos compartas tu premisa de investigación, porque a mí no me quedó claro del todo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu premisa en torno a eso? Y revisar algunas partes metodológicas. A mí me encanta la metodología cualitativa y de repente soy como pues como que me gusta ir como analizando y reflexionando cada procedimiento metodológico que uno hace en la investigación y eso me parece sumamente valioso. Y yo entendí que tú ya finalizaste tu investigación, ¿cierto?
¿no? Ah, bueno, pues entonces No. al menos eso entendí porque como planteas algunas conclusiones, yo como que entendí que ya habías terminado y que habías aplicado entrevistas a profesores y un poco sí me confundí en eso. Entonces, me gustaría que, no, que tomáramos este tiempo de esta pregunta como para que nos abordaras más la parte metodológica, nuevamente que nos platiques así en resumen, cómo la estás planteando, imaginando y de dónde salen esas conclusiones. Y Muy bien. felicitar. Eso para ti, Simón. Y para Cristian. Bueno, Cristian, fíjate que yo también hice una investigación en zona de conflicto en Michoacán. Y cuando yo entré a campo, recuerdo que me hacía una pregunta a mí misma, ¿no? Que era, ¿cómo hablar del conflicto sin hablar del conflicto? ¿No? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo abordarlo? Sobre todo porque yo trabajé con niños. Y algo bien valioso y que me encanta que tú lo retomes es que me di cuenta metodológicamente, ya estando en campo, que una estrategia metodológica para trabajar en zonas de riesgo es justamente el cine. Y es algo que se ha abordado, pero Disculpa, no... Mari, qué pena, pero el internet me sacó precisamente cuando estabas formulándole la pregunta a Simón. Entonces no logré escucharla y si pues estás hablando y me estás dirigiendo la pregunta, lo siento, pero no, ¿me la podría repetir, por favor? Bueno, no te estaba haciendo preguntas todavía, pero más bien estaba como contextualizando mis preguntas. Te comentaba así en resumen que yo trabajé también con niños en zonas de conflicto. Bueno, en tu caso noto que es como adolescentes o jóvenes. Entonces, yo reflexioné ya después de que salí de campo, que cuando yo entré a campo, yo llegué con esta pregunta de cómo abordar el conflicto sin hablar del conflicto, ¿no? Sobre todo cuando haces una investigación, en mi caso, en zona de riesgo con el conflicto vívido, es decir, que está pasando en ese momento. Entonces, el cine para mí fue una herramienta metodológica magnífica con la que pude trabajar inicialmente con los niños y con los papás de los niños sin sonar muy incisiva en lo del conflicto, ¿no? Y entonces a partir de esas elaboraciones metodológicas y reflexiones metodológicas mías, de mi propia investigación, llegué a ciertos como conclusiones metodológicas que yo creo que a ti te pueden resultar muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, Mari, se volvió a salir Cristian y creo que otra vez no escuchó parte está fallando creo su internet porque volvió a salir. Entonces, si puedes volver a repetir, por favor, esta última parte, la pregunta básicamente. ok. A ver, Cristian, ya Lo estás, ¿verdad? siento, volvió a pasar. No te Qué preocupes, pena te con voy a repetir ustedes. la pregunta. Sí, o sea, más que pregunta, son como sugerencias. Y la primera sugerencia que yo te haría y que descubrí es que o sea, que lo primero, que pues, si vas a trabajar cine, selecciones muy bien lo que vas a reproducirle a los muchachos, ¿no? Eso por un lado. Y la otra es que yo me di cuenta, por ejemplo, que que no era capaz de hablar del conflicto o de la enseñanza del conflicto como tal que sucede en Michoacán desde el conflicto mismo, es decir, sino del reconocimiento de lo otro, que no son ellos. Por ejemplo, mi objetivo no era la enseñanza del conflicto, sin embargo, yo llevaba una actividad que se llamaba Cineforum y trabajaba con ellos cine abierto. Y me di cuenta en esas actividades me di cuenta, por ejemplo, que hablar de lo que está alrededor del conflicto permite a los niños y a las niñas reflexionar del conflicto mismo sin tocar temas del conflicto. O sea, como tal. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de una vez que les puse la película de Pachamama, ¿no? Y bueno, empezamos a abordar, porque justo, digamos que otra sugerencia que yo descubrí dentro del trabajo en zonas de riesgo es que el cine en sí mismo pues no genera algo, o sí genera, pero lo valioso realmente está relacionado a la narración de lo que sucede en el cine. Entonces ahí está una sugerencia mía, que siempre que uno trabaje cine sería bueno que esté acompañado de actividades de narración, ya sea escrita o oral, porque en esa narración de compartirte tú y compartir con el otro, surge la reflexión justo del conflicto. Por ejemplo, yo me acuerdo que puse la película de Pachamama y hablamos sobre
de lo que abordaba la película. Y ellos empezaron a reflexionar, por ejemplo, de la importancia de la tierra y de la alimentación. Y al final ellos solos llegan a una narración de por qué están entonces los grupos armados en estas tierras. Claro, porque las tierras de nosotros son valiosas. Entonces ahí, para mí eso fue muy, muy importante porque yo no tuve que decirles, miren, en 1900 y cacho, ¿no? Pasó esto y el Tratado de Libre Comercio y por eso llegaron, no, nada de eso, sino que en sí ellos llegaron a una reflexión básica sobre por qué estaba sucediendo. Y tú como participante de esa reflexión, pues lo que haces es como acompañarlos, ¿no? En ese proceso. Entonces, eso a mí se me hace importante decírtelo. Y la otra que se me hace importante también como sugerencia es que todo lo que hagas, ahora, hoy por hoy, yo cuando ya terminé la investigación, me di cuenta que algo muy valioso es que no hay metodología para trabajar temas de conflicto, ¿no? Hay poca metodología que te diga cómo hacerlo. Y entonces yo te sugeriría que todo lo que tú hagas, cualquier actividad que parezca incluso no importante para ti, lo registres, hagas un registro de eso, porque eso va a ser muy valioso para investigación, para investigadores que están intentando hacer investigación de este tipo y que no encontramos cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, serían esas como mis aportaciones. Muchísimas gracias, Mari. Entonces, en esta ronda seguiría Osiel, después Deni y finalmente Karina. Eh, bueno, felicidades a los dos, a Simón, a Cristian. Muy, muy interesantes sus trabajos. Mi pregunta es para Simón, porque yo también estoy trabajando algo parecido, no sé si es como la antípoda de tu tema. Yo estoy trabajando enseñanza de la historia, pero desde el anarquismo, ¿no? O desde las pedagogías anarquistas. Entonces, las propuestas anarquistas tienen una crítica muy fuerte a la ciudadanía, ¿no? Al Estado en general. Algo que yo he notado igual revisando programas, planes de estudio, los planes, pero para elaborar los libros de texto de historia, es todo lo que mencionaste, ¿no? De la última etapa. O sea, se han sustituido los valores patrióticos por unos valores, digamos, emocionales, ¿no? O sea, ya ahora no hay un amor a la patria, ahora a lo mejor hay un amor a la comunidad, ¿no? Por ejemplo. Ya no hay un respeto a los valores o a los lábaros, ahora hay un respeto al vecino. Cosas así, ¿no? Y a mí me parecía que tú hacías mucho hincapié en los procesos electorales, ¿no? O sea, como que se está perdiendo esto y pareciera que es malo, ¿no? Desde las perspectivas anarquistas, eso no es malo porque los anarquistas no buscamos formar parte de los procesos electorales, ¿no? De hecho, buscamos criticarlos y, de ser posible, subvertirlos por unas cuestiones teóricas que no tiene mucho sentido discutir aquí, pero el punto es en el salón de clases, ¿no? Por ejemplo. Y cuando va a haber un convivio, tenemos que discutir en la asamblea qué queremos comer. Algunos querrán pizza, otros hamburguesa, otros otra cosa. Y ¿cómo es posible, no? O sea, no hay una persona que represente todas las posturas o todos los gustos. En un salón, en una comunidad tan pequeña, no es posible. ¿Cómo va a ser posible en un país, ¿no? Con millones y millones de personas? O sea, desde el anarquismo eso parece absurdo y no es deseable que una sola persona represente tantos intereses. Por eso no se busca digamos, la representación política por medio de vías electorales, sino que se busca la representación política por medio de la acción directa. Es decir, yo tengo un problema, yo voy y lo resuelvo, no necesito un delegado, un político que me solucione los problemas, porque eso genera burocracia que a la vez genera más problemas, ¿no? Entonces, no sé si desde tu perspectiva, estos nuevos valores, como lo que decíamos, ¿no? El amor a algo deseable, ¿no? O sea, porque para mí, desde las anarquías, los anarquismos, perdón, no tiene sentido enseñar ciudadanía, enseñar a votar, enseñar todas estas cosas, porque para el anarquismo estos son vicios del Estado, ¿no? De hecho, la burocracia es un vicio. Entonces, no tiene sentido enseñar a formar parte de estos mecanismos que de fondo son autoritarios, porque tiene muchas cuestiones, ¿no? Como cuestiones raciales, cuestiones de género, cuestiones étnicas, ¿no? Por ejemplo, hay que saber leer para poder votar, ¿no? Para poder conocer las expectativas pues, que tienen los diferentes candidatos. Entonces, no tiene sentido para, digamos, desde unas posturas libertarias enseñar este tipo de política, porque la política no solo es eso, ¿no?
Por ejemplo, la política también es disenso y pareciera que las elecciones solo es siempre estar de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no estamos enseñando a estar en desacuerdo. No sé cómo lo has planteado tú, cómo has visto este panorama, porque pareciera entonces que a los chicos solo les estamos enseñando para vivir en el Estado, ¿no? No para subvertirlo, no para invertir las dinámicas autoritarias del Estado. Entonces, enseñamos a vivir en una cosa que ya está mal y no a subvertir las cosas que están mal, ¿no? Por ejemplo, o sea, no se está poniendo en cuestión si son necesarias las elecciones. Por ejemplo, esto que te decía, que hay un montón de casos en México, ¿no? En Juchitán, los sistemas de autodefensa en Guerrero, en todo el sureste, que no necesitan de esas cosas, ¿no? Que incluso expulsan a los partidos políticos porque traen más problemas de las soluciones que traen. Entonces, no sé si sea pertinente discutir esto, ¿no? O sea, como por qué enseñarles esta formación ciudadana, ¿no? ¿La necesitan? No sé, o sea, no sé si te has planteado eso porque parece que es el gran éxito, ¿no? Que los chicos tengan esta, no sé cómo se le dice, como educación ciudadana, educación electoral, no sé cómo se le llame, ¿no? Pero a mí me parece que no es necesaria y que la enseñanza de la historia tendría que más bien plantear otras cosas, ¿no? Y muchas gracias por tu atención. Gracias, Ociel. Denis y luego Cari. Gracias, Moni, por darme la palabra. También una pregunta a cada uno o un comentario pregunta. En el caso de Ociel, mi reflexión parte de esas dos perspectivas que él ubica en relación a la ciudadanía, la liberal y la republicana. Y me parece como que no son dos perspectivas teóricas diferentes, sino que tienen muchos entrelazamientos y que ambas han influido en lo que hoy entendemos como la política y lo que debiera enseñarse a los estudiantes como parte de su formación. Pero en efecto, como también señala Ociel, no serían las únicas, ¿sí? Y ya parecen como algo contradictorio y yo no lo vería como contradictorio, sino como algo que se entrelaza. Y habría que pensar en si hay otras maneras de entendernos como sociedad y como, digamos, ciudadanía, pero que no necesariamente tiene únicamente esa tradición, ¿sí? Por ejemplo, yendo a los pueblos indígenas, no necesariamente tienen esa tradición liberal y política que se señala, digamos, en los puntos de partida. Entonces, ellos a lo mejor entienden ser ciudadanos de otra manera, ¿sí? Que tienen que ver con su vida comunitaria y de la cual a lo mejor tendríamos que aprender mucho los que vivimos en las ciudades, ¿sí? Que es de donde surge la idea y el ideal de ciudadano, cuando realmente en nuestras sociedades no todo mundo vive de esa forma ni creen esos valores que se han, digamos, expuesto como el paradigma, ¿sí? Del ejercicio ciudadano y político, ¿no? Entonces, digamos, es una reflexión que parte de esa primera, de ese primer panorama que nos planteó. Y bueno, la pregunta y comentario a Cristian va en el sentido de digamos, cómo ha enfrentado prácticamente el ejercicio de la proyección de películas con digamos que el aprendizaje que él se propone en sus objetivos, ¿no? De la enseñanza o de la reflexión y el análisis sobre el conflicto armado interno en Colombia. Es decir, ¿qué haces, Cristian, con las películas en el momento, digamos, en que las
o luego, digamos, de que las proyectas, o antes y luego que las proyectas, etcétera. Es decir, cómo aprovechas las películas para ese aprendizaje que tú quisieras en los chicos. Y también cómo relacionas esas películas con ese segundo asunto que tú ves en tus planteamientos, que es lo de la microhistoria, la historia local de Quinchía, ¿sí? Ahí también como que nos lo planteaste, digamos, muy esquemáticamente, y siento que la carnita, que es lo que sería muy interesante poder conocer, no estuvo presente en tu exposición. Sé que el tiempo es corto y por eso esquematizaste, pero me parece muy interesante. O sea, el planteamiento que haces, pero cómo estableces las conexiones entre el conflicto armado y la microhistoria de Quinchía, y también incluso con los ejercicios que salieron en el momento, ¿no? Pero creo que es importante saber cómo los estás relacionando tú, qué es lo de la agenda y el mural, ¿sí? Entonces, bueno, ahí dejo el comentario y ya más bien me gustaría escuchar ese tipo de relaciones que tú estableces, ¿no? Gracias, Deni. Adelante, Cari. Vale, gracias. Voy a intentar ser muy breve porque creo que los aspectos que quiero tocar para ambos, tanto para Simón como para Cristian, recogen algunas de las cosas que ya les han planteado mis compañeros, bueno, Ociel y mis compañeras. Bueno, quiero felicitarlos porque en realidad sus minutos de exposición a mí se me fueron como agua. Cuando veía que Mónica les decía que ya les quedaba muy poquito tiempo, yo dije, pero tan rápido. Y creo que tiene que ver con bueno, con lo interesante de sus temas, de ambos temas, y también con la manera en la que lo estaban abordando. Voy a seguir también el orden de sus participaciones. En el caso de Simón, bueno, con Simón mantenemos un diálogo más o menos frecuente porque formo parte de su comité que preside Mónica y hemos estado hablando sobre cómo abordar el tema. Me parece muy interesante también las recomendaciones de Ociel y bueno, yo quiero agradecer el esfuerzo que Simón ha hecho porque yo le decía a Simón que era muy importante contextualizar esa noción de ciudadano que está plasmado en los planes y en los programas de estudio de la educación oficial, ¿no? Sin embargo, quiero enfatizar que el trabajo de Simón es un diagnóstico que lo que pretende hacer es mostrarnos cuál es, bueno, un poco como lo habíamos planteado, Simón me corregirá o no, a ver si está de acuerdo y si estamos siguiendo el asunto, cómo el contexto social se relaciona con planes educativos oficiales, qué tanto hay una correlación. En teoría, digamos, los didactas de las ciencias sociales dicen en su esquema perfecto que las demandas sociales y las perspectivas pedagógicas son los que generan los contenidos escolares. Y Simón está planteando una crítica a esto. Me parece muy interesante todo esto, que tanto lo que señala Ociel como lo que señala Denis. Yo creo, Simón, que a lo mejor valdría mucho la pena centrarnos en esas transformaciones. Yo sugeriría plantear una coyuntura de partida más hacia la década de los 60, de los 80, donde la noción de ciudadano se reconstruye. Y se reconstruye porque surgen muchas maneras más de ser ciudadano. Y entonces estaría muy padre observar esos movimientos sociales o esos grupos que reestructuran la noción de ciudadano en distintos campos. Denis hablaba de los contextos más vinculados a la etnicidad, Ociel al movimiento anarquista, pero incluso, fíjate que cuando te estaba escuchando exponer, dije, ¿dónde está la crítica también del Yo Soy 132? ¿No? Porque fue un movimiento de jóvenes que hace una crítica a cómo el Estado los ve, los considera y plantea demandas,
¿no? Entonces, yo sugeriría mostrar esta diversidad de nociones de ciudadanía, pero no solo desde la teoría, que creo que es un poco lo que pasó en esta exposición, lo sugeriría más desde los movimientos o de ese contexto social, y que ya luego tú pases a ver qué tanto hay una correspondencia con los planes de estudio. Ya sabemos hacia dónde se va a dirigir, ¿no? Pero justo si el diagnóstico aporta o visibiliza que la ciudadanía o que la sociedad organizada está haciendo una reconstrucción del concepto de ciudadano o lo está destruyendo, dinamitando por dentro, cómo la escuela va por otro lado, ¿no? Cómo la educación media superior hace un poco de la vista gorda. Ya habíamos comentado esto que Osiel también señaló, ¿no? O sea, la enseñanza de la ciudadanía, en la medida en que se ha transversalizado, eso parece que ha hecho que se ha desdibujado y como que ha desaparecido y se ha romantizado. Entonces, el diagnóstico puede dirigirse a ese sentido más, pues más crítico, ¿no? Es decir, las inconsistencias de esta relación, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo quería plantear. Creo que el movimiento Yo Soy 132 no puede faltar de este contexto por la naturaleza, ¿no? Por el sentido del mismo. Eso para Simón. Y para el caso de Cristian, bueno, me encantó tu trabajo, Cristian. Me parece que hay un sentido no solamente de reflexión teórica, sino además una sensibilidad creativa muy interesante. Eso me gustó mucho. Veo que tú decidiste desarrollar una intervención educativa, pero más fuera de los planes de estudio. No digo que esté mal, me gustaría escuchar la razón, o sea, un poco en el sentido de la intervención de Denis, ¿no? Que nos compartas un poco más de la metodología, de la práctica educativa, de la intervención educativa, pero incluso también de tu sustento teórico, ¿no? ¿Por qué hacerlo fuera de una clase como una actividad? Y es interesantísimo y el éxito que has tenido también es digno de subrayarse, ¿no? Pero ¿por qué decidir no hacerlo como parte de una materia? Eso sería la pregunta, eso. ¿Y por qué elegir el cine? O sea, que nos compartas un poco más de este sustento, de por qué este instrumento. Nos decías que muchos autores lo señalan como un recurso muy útil. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas pues como dirán los didactas, ¿no? Del recurso de la recreación como un método para la enseñanza de la historia? ¿Sí? Son mis comentarios y mis aportaciones. Gracias a ambos. Perfecto, pues ahora es suya la palabra. Yo creo que vamos a tener una segunda ronda. Entonces, bueno, adelante. Quien quiera comenzar, Simón, si quieres. Sí, con gusto, Moni, si quieres yo comienzo. Bueno, a ver si me acuerdo bien de todo. Pero bueno, rápidamente, justamente en qué sustento mi tesis, mi trabajo de investigación, pues tiene que ver con eso, es una crítica o trato de, o sea, más bien es una perspectiva que tengo de que desde el sistema, o sea, se sigue haciendo, formando una sociedad o se quiere formar una sociedad desde el sistema, desde los planes de estudio, desde los planes educativos. Hay justamente una apuesta por esta formación en valores, por lo que yo he visto, que justamente lo que hace al delegar a la comunidad y a la ciudadanía como comunidad las problemáticas de la comunidad es quitarle al Estado la responsabilidad que le corresponde. O sea, yo formo ciudadanos que participan, que se juntan, que identifican un problema y que lo resuelven, pero yo Estado entonces me delego esas responsabilidades y yo como Estado no lo hago. Yo estoy en un contexto donde, bueno, ahorita está en apogeo el tema de las autodefensas una vez más, porque el tema de la inseguridad en los caminos rurales, en las comunidades, en las carreteras era altísimo. Entonces, las comunidades tuvieron que organizarse ellas, armarse, a partir de ellos, de las cooperaciones también de los productores de aguacate. Yo estoy en la región aguacatera. Y bueno,
pues el Estado feliz porque está resolviendo un problema que el Estado no ha podido resolver. Entonces, yo no lo veo negativo, lo veo que es algo muy positivo, por supuesto, pero que esta falta de, o sea, esta, como decía la doctora, esta existencia o no existencia de la ciudadanía dentro de la misma formación de los jóvenes hace que de repente, si el Estado aparece o no aparece, no, a mí me da igual, o sea, yo cumplo, yo hago mi parte y si el Estado viene y me resuelve bien y si no me resuelve también. Pero eso me parece que es malo porque dejarle o delegar la responsabilidad del Estado, lo que le corresponde por constitución y por mandato, y que aparte es, pues sí, vaya su obligación, de repente lo estamos dejando a un lado y estamos resolviendo problemas que le corresponden al Estado. Entonces no es que yo esté a favor de las instituciones, al contrario, veo que las instituciones están generando esta conciencia o tratan de generar esta conciencia en la ciudadanía, pues justamente para ellos seguir manteniéndose al margen de las problemáticas y seguir como observadores nada más, que es lo que yo he identificado particularmente en la región en la que yo vivo, en el tema de la inseguridad, en el tema de las autodefensas, que bueno, es un tema que la ciudadanía está resolviendo por sí y donde el Estado pues simplemente no ha podido o no ha querido intervenir. Entonces el sustento en parte va por allí, también tiene que ver un poco, no sé, responder un poquito lo que comentó Ciel al respecto. No es tampoco esta parte anarca de desconocer al Estado, sino al contrario, reconociéndolo, exigirle sus obligaciones y lo que tiene que hacer en cualquier ámbito de la sociedad, llámese economía, llámese servicio médico, llámese educación. Entonces, a partir de una formación, yo he visto que la formación ciudadana es algo que se pondera mucho en los planes de estudio, y que se habla mucho de formar ciudadanos con pensamiento crítico, ciudadanos participativos con su comunidad, que genere valores de solidaridad, de empatía, y que ayuden justamente a resolver y a mejorar la situación de su comunidad. Pero en los planes de estudio eso es lo que aparece. Sin embargo, lo que yo he estado viendo en las incursiones que he tenido, y paso a la parte de la metodología, donde he tenido entrevistas con un par de profesores, particularmente no he podido acceder a más, he tenido intervenciones con jóvenes, me he dado cuenta por ellos mismos que sigue siendo letra muerta, que lo que se dice en los programas de estudio, lo que está escrito, pues efectivamente no se lleva a cabo en principio porque las personas que están orientadas a dar este tipo de formación o este tipo de temáticas, pues no están preparadas para ellos. Lo que mencionaba igual Cristian en su problemática, la gente que enseña, por ejemplo, ética, pues es una gente que a lo mejor viene de filosofía, no viene de filosofía, no viene de las ciencias sociales siquiera, viene de ciencias naturales y están dando ética. Entonces, pues hay una problemática también allí, en el perfil del docente. Ahora, este sistema, este enfoque por competencias, está delegando toda la responsabilidad al docente de crear escenarios educativos, de crear aprendizaje significativo, de que se le dé a los alumnos todas las herramientas para que lo que estos aprenden en la escuela lo transmitan afuera en la ciudadanía. Entonces, se le está dando una tarea o una carga de trabajo sumamente pesada al docente. Y bueno, no está teniendo el respaldo de la preparación, de la actualización, y bueno, yo veo que también ahí está teniendo una carga muy importante al docente, y los contenidos que se siguen manejando pues siguen siendo muy abstractos, sigue hablándose de teoría, sigue hablándose de teorías sociológicas de los 90s, de los 80s, de los 60s. No está contextualizado, no está actualizado el tema de la ciudadanía, ni a la región, ni al país, ni siquiera a la temporalidad. Entonces, por eso es que yo comencé diciendo hay un montón de ciudadanías, y la idea, vaya, no es mi propuesta, porque no voy a hacer una propuesta, pero creo que sí, como decía la doctora Deni, hay una mezcla entre tradiciones, hay una mezcla entre posturas, hay una mezcla entre ideologías, hay una mezcla entre filosofías, que pues también es a lo que más han llegado los teóricos. O sea,
alguien como Chantal Mouffe, una teórica francesa que habla de la ciudadanía desde los 70s, de los 80s, pues no tiene una postura teórica clara. O sea, ella dice, pues lo mejor es mezclar, sí, la institucionalidad, pero también hay que mezclar el amor a la comunidad, el apego a la comunidad, la identidad de la comunidad. Entonces, no hay tampoco, al igual que como decía Cristian en historia, no hay cómo enseñar historia en Colombia, pues acá, o sí hay, pero no hay una línea directa, pues acá no hay una línea institucional, ni siquiera una línea teórica que te diga lo que es ciudadanía, porque para empezar, pues hay muchas ciudadanías, ¿no? Ahora, las ciudadanías de las diferencias, donde cada quien, las diferencias, pues quieren derechos para sí, la ciudadanía de frontera, que pues es una ciudadanía que no es de aquí ni de allá, igual que la ciudadanía global, que no respeta fronteras y que es una ciudadanía de todo el mundo, a pesar de las culturas diferentes, de las lenguas diferentes, de las tradiciones diferentes. Entonces decía, este tema de la ciudadanía es muy complejo, pero yo voy de allí, yo voy de criticar un sistema, de hacer un análisis, pues, de lo que se está proponiendo en la letra, de lo que se sigue proponiendo en la letra, y que sigue siendo el modelo que se ha implementado, y no solo en México, sino en todo el mundo. Dicen que no hay nación sin educación. Entonces, pues, ¿qué tipo de país queremos? Pues ese es el tipo de educación que vamos a dar, de acuerdo al tipo de país que queremos. Hoy día, con el actual gobierno, pues no ha habido una contrarreforma a la última reforma que se hizo, al menos en la educación media superior. Entonces, no hay una propuesta de qué es lo que se quiere. Todavía no podemos saber hacia dónde vamos, porque pues, podemos intuir que a lo mejor se quiere regresar a los valores de antaño, conociendo, por ejemplo, la visión del actual gobierno, pues a lo mejor recuperar cosas de la historia que no han sido recuperadas, que han sido olvidadas, y desechar otras tantas, ¿no? Pero pues aún no sabemos para dónde vamos. Entonces lo que hay ahorita es esto, y sí, el trabajo va por allí. Ociel, no soy institucionalista, tengo una formación en ciencia política, pero no soy institucionalista, al contrario, quiero criticar a la institución, pero pues justamente en eso estamos. No es criticar por criticar tampoco, por supuesto que he estado trabajando en los planes de estudio, he estado trabajando con los teóricos de la ciudadanía, por ejemplo, que hay, pues te digo, infinidad de propuestas y no hay una propuesta clara. Ese es un tema bien complicado también en mi proyecto de trabajo. Y a lo que estoy apelando, y lo que me ha dejado más contenido hasta ahorita, pues es justamente mi intervención con los profesores y con los jóvenes, que los jóvenes me han dicho que pues es un tema bien interesante esto de la participación, no lo ven tan mal el tema de la política. Al contrario, me dicen que es algo que no se les da, que debería de dárseles, porque pues aquí es una comunidad pequeña, como tú lo mencionabas, Social, donde hemos visto desde pues desde que yo tengo noción, son las mismas familias las que han gobernado aquí, por ejemplo, el pueblo. Son los mismos que se proponen cada trienio como presidente, si es el sobrino, es el primo, es el tío, es el hermano. Entonces hay una oligarquía, por así decirlo, en pequeña escala, donde estos pues no sueltan el poder. Y una de las preguntas que me hacían los muchachos me decían, bueno, es que ¿por qué siempre ganan los mismos? Y otro contestaba, lo que pasa es que nosotros no votamos porque, o si el día que que me toque votar, no voy a votar, porque mi papá me dice que aunque yo vote por quien yo quiera, siempre va a ganar el que va a ganar. O sea, siempre va a ganar el que tiene que ganar. Entonces, son cosas que vienen de la vieja escuela, cosas que vienen del viejo régimen, que aún se mantienen, y que pues ni el sistema educativo está haciendo nada para modificar estas formas de pensamiento, ni de la escuela ni de la sociedad. Entonces yo por eso veo que es interesante, o sería importante sí modificar un poco ese pensamiento que se tiene, o esa noción que se tiene de la política como algo aberrante, como algo negativo, y hacérselos llevar como algo que es un medio en el cual ellos pueden participar y que ellos son agentes de cambio. Justamente una forma, no sé si decirlo desde la anarquía, de decir, ya no quiero este sistema, ya no quiero este gobierno, ya no quiero esta gente, ya no quiero que me gobiernen los de siempre. Entonces, por ahí es la postura que yo tengo. Bueno, ideológicamente eso es lo que yo quisiera, o es mi crítica, de ahí va mi crítica, pues. Ya decía eso, la ciudadanía pues es esta mesa de valores, y pues se trata más bien, como decía, no de estar en contra de las instituciones, sino más bien convivir con ellas, pero exigiéndoles, reclamándoles que hagan su papel, y que de verdad ejerzan el papel para el cual fueron creadas, para el cual fueron diseñadas, y pues
que nos sirvan como deben de servirnos. De allí va. No sé Muchísimas gracias. si respondí alguna de las preguntas. Pues igual pues me parece que sí, no sé si alguien considere que no, pero igual podemos a lo mejor por cuestiones de tiempo, si quieren ya después como entrar en contacto más directo. Cristian, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Pues bueno, agradecerle a Mari, a Denis y a Karina por sus sugerencias y comentarios frente a la exposición. Eh, Creo que las tres tienen tanto sugerencias como preguntas muy relacionadas. Entonces, bueno, voy a intentar responderla en la medida de lo posible. Eh, sí, agradezco a Mari por la sugerencia de la selección de películas y estoy de acuerdo con la doctora Denis cuando dice que la exposición fue muy de forma, faltó carnita, es decir, le faltó fondo. Claro, pensando en términos del tiempo, entonces no hace lo posible por presentar así más o menos la forma de la investigación, de la tesis. Yo tengo un corpus de cinematográfico que tiene alrededor de 10, 12 películas que las escogí en primera fase de la metodología de la investigación, donde son películas que trabajan propiamente o que hablan alrededor del conflicto armado interno en Colombia. Ahora, estoy enfrentando el ejercicio de la proyección de las películas, si me pregunta la doctora Denis. Yo no les estoy colocando la película durante la clase toda, ni tampoco se las estoy proponiendo que la vean en casa. Sería lo ideal, pero pues por términos del acceso a internet y las dificultades que hay pues en el contexto, no es posible. De todas maneras, yo la estoy subiendo al Drive. Me he dado cuenta que algunos estudiantes sí han podido ingresar y sí se las han visto todas. Pero entonces, cada vez que yo voy a abordar una película, en la planeación de clases previamente, escojo las secuencias que me van a servir a mí para poder fortalecer la temática que quiero abordar. Por ejemplo, cuando estoy hablando del inicio del conflicto armado, que eso es otra cosa que creo que Karina fue la que me preguntó frente al componente teórico, yo quise denominarlo como CAIC a partir de las siglas, porque queda muy largo decir todo el tiempo conflicto armado interno en Colombia, pero no es por solo pensar en las siglas, sino porque está sustentado teóricamente a partir de lo que Leonel Gustavo Cáceres plantea en su tesis de doctorado, donde dicen que o sea, para poder determinar que un país está en un conflicto armado, tiene que haber un Estado reconocido, tienen que haber unos grupos armados al margen de la ley que estén debidamente organizados, que tengan una jerarquía de mando y sobre todo que ejerzan un control sobre el territorio. Y a partir también del segundo apoyo, digamos, teórico, son los protocolos, momento, por favor. Sería el protocolo número 2 del derecho internacional humanitario, donde especifican que todos los estados que enfrentan a fuerzas armadas como insurrectos y demás, pues son estados que se catalogan y que se categorizan como estados en un conflicto interno armado. Eso me parece importante y cada rato que yo estoy, pues cada vez que yo voy a dar una clase, hago un breve repaso, ¿cierto? Llevo una presentación en diapositivas y hago un breve repaso de lo que se ha visto, pero hago énfasis en eso. Y hago énfasis en eso es porque desafortunadamente ha imperado en la última, a principios del siglo XXI, o sea, la primera década de este siglo, imperó un discurso como que invisibiliza a los demás o todos los actores que han participado en el conflicto armado interno en Colombia. Y es un discurso que tiene una mirada muy dual frente a este conflicto, que solo es Estado y no son grupos armados, sino que son grupos terroristas. Al darle la categoría de grupos terroristas, pues su connotación cambia y ya no solo tienen que resolverlo estos dos, que sería el Estado y los terroristas, sino que también eso está anclado a un discurso muy imperialista que viene desde Estados Unidos y que ha posibilitado procesos de intervención militar. Entonces, es importante como decir, ojo, sí, bien, sí hay actos terroristas,
la creación del conflicto armado no se dio entre un Estado y unos terroristas, ¿cierto? Cuando nace el conflicto armado es cuando se crean las guerrillas, en la década del 60, en el año del 64 puntualmente, y se crean no porque sea un grupo que quiera realmente generar actos terroristas. No, eso está anclado a unas dinámicas sociales, a unas deficiencias políticas, culturales, a un abandono estatal, es decir, a una serie de problemáticas que permitieron que se generaran esos grupos armados. Entonces, yo cada vez que estoy en medio de la clase les digo a los chicos, hey, hay que ubicarnos en el contexto, hay que pensar históricamente como lo propone Joan Pallés, ¿cierto? Que pensar históricamente no es recordar las fechas, eso ocurrió en tal lado y son estos y estos personajes, sino mirar cómo ese pasado ha influenciado las lógicas de mi presente. Entonces, cuando les hablo de esto, de que todas estas problemáticas sociales permitieron crear los grupos guerrilleros, ahí precisamente me apoyo del audiovisual. Entonces, escojo una secuencia de una película. Hasta el momento he presentado 5 películas, pero insisto, son películas de hora y media. Yo he organizado secuencias de tan a tal minuto, es decir, del minuto 3 al minuto 10. Ahí sé que la conexión es inestable. Ojalá me estén escuchando. Escojo la secuencia y con la secuencia fortalezco lo que les estoy queriendo decir previamente a la presentación del audiovisual. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pensarnos, cómo imaginarnos que se hayan creado las guerrillas y que no solo se crearon las guerrillas de las FARC, se crearon 6, 7 grupos guerrilleros durante todo el conflicto armado interno en Colombia? Entonces ven que no es solo Estado y terroristas, y los terroristas son las FARC, no, son grupos armados al margen de la ley, y que dentro de esos grupos armados de la ley surgieron otros más, y no son solo ellos, son también los narcotraficantes, y no son solo ellos, son también los paramilitares. Es decir, hay 4 actores en medio de este conflicto armado. No podemos analizarlo como que de ese discurso que invisibiliza a los otros actores, porque esos otros actores participaron de manera directa en este CAIC, en este conflicto. Entonces, repito, cuando me apoyo puntualmente en la década del 60, en la creación de los grupos armados, les presenté un documental que se llama 50 años de Monte. Y en este documental cogí 3 secuencias. Una donde habla el padre, que fue Camilo Torres, que fue un ideólogo creador de un grupo guerrillero en Colombia, el ELN. Y entonces, una parte de un discurso que él tiene, donde más o menos contextualiza las problemáticas, pues a gran rasgos, que están teniendo o que tenían los campesinos en ese tiempo. Y también escogí otras 2 secuencias donde, como es de carácter documental, que ahí también hago la aclaración, yo les explicaba a los chicos cuáles son las diferentes características entre un documental y entre una producción de ficción. Entonces me apoyé del documental porque el documental, entre comillas, hace lo posible por presentar la verdad, ¿cierto? Se apoya obviamente en hechos reales, y en este documental precisamente entrevistan a 2 guerrilleros y ellos cuentan entre 8, máximo 10 minutos los motivos por los cuales ellos se vincularon al grupo armado, a la guerrilla, que es algo que me parecía importante resaltar porque, insisto, dentro de esa mirada dual que elimina a los otros actores armados, también se tiene como que una correlación directa entre campesino con guerrilla, y los relacionan de manera directa, ¿cierto? Entonces, si hay campesinos, hay guerrilla, y viceversa, y si hay guerrilla es porque son campesinos. Ojo, eso hay que ponerle, ¿cierto?, la lupa a eso, hay que analizar mejor. Entonces, para ello me apoyé en el componente audiovisual, y puntualmente, porque cuando le decía yo a los chicos, ubíquense en el contexto, es que se piensen las problemáticas sociales, las necesidades básicas, necesidades básicas insatisfechas que tenían los campesinos de la época. Entonces, en la proyección de estas secuencias,
me sirvieron como para decirles, vea chicos, como para fortalecer lo que les quería decir. Otro elemento que estoy utilizando son los cortometrajes, que por su carácter de ser cortometrajes sí he podido presentarlos durante la sesión, durante la clase. La clase, insisto, son de 2 horas. El cortometraje, perdón, más largo que he proyectado dura 15 minutos, 17 minutos. Les expliqué también que el conflicto armado no surge porque sí, no fue una eventualidad sí que se dio en la década de los 60, sino responde también a una serie de problemáticas que venían, ¿cierto?, que se venían dando en Colombia. Hay un periodo histórico denominado como la violencia, ¿cierto?, que fue una guerra bipartidista entre liberales y conservadores, y que se fue muy afectada en el campo colombiano puntualmente. Entonces proyecté un cortometraje que se llama La Cerca y les pedí el favor a ellos, que sí, digo favor porque yo no se los he querido presentar como tareas, porque ahorita pues les explica cómo es la dinámica, para responder un poco a la pregunta de Karina, de por qué no está vinculada la práctica a una materia. Entonces, cada vez que les dejo una actividad a la casa, no se las presento como una tarea, les digo que ojalá lo puedan hacer, ¿cierto? Y lo que les propuse fue que analizaran en el cortometraje, identificaran palabras desconocidas, ¿cierto?, que hacían referencia a, por ejemplo, cachiporros, que a pájaros, que a cuadrillas liberales, y que las identificaran, las apuntaran, y que en la casa de ellos le preguntaran, le indagaran a sus abuelos, ¿cierto?, o a algún señor adulto mayor que les diera información sobre eso, y que no solo les diera información sobre esas palabras, sino que también le indagaran, ve, usted sabe qué pasó, o a qué se refieren con el tema de la violencia, o para ellos qué significa el Bogotazo. Porque pues digamos que también quería que ellos empezaran a relacionarse un poco con el tema de una posible investigación, ¿cierto? Es decir, de buscar una fuente oral, de querer indagar lo que yo estoy viendo en el escenario académico y llevarlo a mi casa o a mi barrio, a mi localidad, a mi vereda, perdón, y empezar como a mirar qué puedo encontrar de lo que me están enseñando en la escuela, en mi barrio, en mi realidad, en mi cotidianidad. La clase siguiente les pregunté, bueno, ¿quiénes hicieron la tarea? Y pues me encontré con la sorpresa que la mayoría la habían hecho. Yo pensé que no lo iban a hacer. Y les pregunté que pues les comenté que si lo podían socializar, y uno de los chicos habló con su abuelo y su abuelo le empezó a explicar las cosas que yo previamente le había dicho. Y es más, habló hasta del tema que yo iba a empezar a hablar, ¿cierto? O sea, yo les hablé sobre el periodo de la violencia y ya iba a empezar a hablar sobre el Frente Nacional y la creación del conflicto armado. Y el pelado, cuando nos socializó su tarea, tocó el Frente Nacional, tocó la guerrilla y se fue mucho más allá, ¿cierto? Entonces eso a mí me gustó, por un lado, pero lo otro fue que lo que él escuchó de abuelo fue precisamente ese discurso dual. Entonces, según el abuelo o la persona a la que él indagó, le dijo, eso fue que se crearon las guerrillas, y eso fue hasta ahorita el 2002, que ya se montó Álvaro Uribe Vélez y entonces ya combatió las guerrillas. Entonces, o sea, digamos que ese discurso ha imperado y ese discurso ha calado. Entonces, lo que yo me quiero proponer es presentarlas a los chicos. Por lo mismo es que yo quise sacar esas categorías: actores, tipologías y escenarios, un poco para poder tener una mirada mucho más amplia frente a la problemática del conflicto armado interno. Ahora, para lo que me decía Karina, que por qué no lo implementé dentro de como una parte de la materia, porque los chicos de Mira Campus todavía siguen en las clases, entre comillas, virtuales. Es decir, ellos no están asistiendo, la alternancia no se ha implementado. Y ellos no ven las clases como las vemos nosotros, es decir, que nos conectamos a una plataforma de Zoom o de Meet y demás. No, la metodología es que ellos van al colegio, reciben los talleres de lenguaje, de matemáticas, de español, de inglés y demás, se los llevan los talleres físicos, quienes los quieren hacer físicos, quienes los quieren hacer digital, y a los 15 días retoman a la institución y hacen el intercambio. Entregan los que realizaron, reciben los otros. Entonces, yo no quería que la práctica fuera así. Además, pues, porque si la quería vincular realmente a una asignatura,
pues tenía que respetar esa metodología que estaba usando la institución. De manera que por eso le propuse el grupo focal, el profesor Heiber pues me gestionó el escenario y los chicos afortunadamente están asistiendo. Yo inicialmente pensé que fue porque ellos a lo mejor vieron el proyecto de Cine Escuela como una posibilidad de salir de casa, o sea, ellos también ya estaban cansados de ver esto acá, entonces yo más bien voy, no sé a qué voy, pero yo voy, entonces bueno, bienvenidos sean. Pero me ha encontrado que ha habido una buena aceptación por parte de ellos y buena respuesta. Y antes de que terminar, ¿cómo he relacionado el tema del cine con lo de la historia local? Pues para el tema de la historia local con el cine, les presenté una serie documental en la cual yo participé de un proyecto que se denominó Sabores del Risaralda. La idea era ubicar en cada municipio del departamento del estado de Risaralda las recetas gastronómicas ancestrales y que se pudiera sacar un producto audiovisual de cada municipio. Entonces, para el caso de Quinchía, les presenté cuál fue el documento que se sacó, el documento audiovisual que se sacó de su municipio, y les expliqué cómo fue la realización de eso. Entonces, básicamente lo que yo quiero no es solo que ellos entiendan que el proyecto se llama Cine Escuela no por bonito o porque pues vamos a presentar cine porque sí, sino que ellos puedan ver que el cine es una herramienta potente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que pues para el caso puntual de Cine Escuela se puede ver como una fuente de información histórica que me posibilita a mí representar a través del audiovisual un conocimiento específico sobre la temática particular que yo quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, cuando estaba trabajando el tema de la tipología del narcotráfico y cuando iba a empezar a hablar de los narcotraficantes, yo les dije, al igual que las guerrillas, los narcotraficantes no surgieron porque sí, todo eso responde a procesos previos, a procesos históricos que pues, lo posibilitaron. Entonces, el narcotráfico en Colombia, antes de convertirse en un actor del conflicto, en representación de los grandes capos, ¿cierto? Pablo Escobar y los demás. En Colombia en la década de los 70 con lo de la bonanza marimbera, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue la bonanza marimbera? Fue un negocio muy lucrativo que se dio en la zona norte del país, donde empezaron a traficar marihuana hacia los Estados Unidos. Y todo eso estaba enmarcado en un proceso de lucha anticomunista que estaba generando Estados Unidos en el cono sur. Entonces, habían unos cuerpos de paz, ¿cierto? Es decir, toda esa ambientación teórica de lo que ocurrió y que le dio vida al narcotráfico en Colombia, yo la pude representar en la película Pájaros de Verano. Pero nuevamente escogí una serie de secuencias, ¿cierto? Donde les decía, ojo, vamos a mirar acá cómo surge el narcotráfico. La película me gustó mucho porque la película toca a una comunidad guayú. Entonces les dije, vamos a ver cómo la comunidad guayú, que tiene obviamente al ser una comunidad indígena, pues tiene un acervo cultural importante, histórico, y ha generado una serie de procesos de resistencia incluso frente a esa lógica del Estado de querer abarcar todo el territorio. Entonces ellos han luchado por su territorio y demás. Entonces es una cultura fuerte en Colombia. Entonces les dije, veamos a la cultura guayú como si fuera el Estado colombiano, o sea, como si fuera la sociedad colombiana en general. Y miremos cómo la película nos permite entender la inmersión del narcotráfico dentro de la cultura guayú y cómo degrada a los cimientos culturales de esa cultura. Y eso lo puedes traspolar a lo que ha hecho el narcotráfico en Colombia, porque el narcotráfico ha permeado también todas las estructuras sociales del poder, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural, ¿cierto? Ha estado en las tres ramas del poder, es decir, ha patrocinado campañas en el Poder Ejecutivo. Pablo Escobar fue senador de la República, es decir, se permeó el Poder Ejecutivo y pues en el Poder Judicial ha comprado o ha asesinado a fiscales y jueces de la República. Entonces, como para poder contextualizarlos, como para poder, digamos, generar un proceso de comprensión mucho mejor, me apoyo en el audiovisual y en el tema puntual de la película Pájaros de Verano. Entonces,
cómo el narcotráfico empezó como una actividad económica, pero cambió sus lógicas culturales, ¿cierto? Se metió con los lugares sagrados, porque la película muestra cómo ellos utilizan sus cementerios como lo que es un lugar sagrado para los guayú, lo utilizan como una caleta donde guardan las armas y los beneficios que reciben del narcotráfico. Entonces, no sé si me hice bolas explicando, pero así más o menos es que yo estoy, bueno, más o menos no, sí, puntualmente es que estoy utilizando el cine al momento de implementarlo, de llevarlo a la práctica. Y finalmente, la idea del producto final, que es que ellos se vinculen con la realización audiovisual. ¡Ay, se cayó! Ah, no, perdón, o sea, ya cayó el internet. Y finalmente lo que quiero es que ellos puedan relacionarse de manera directa con la realización audiovisual, es decir, que no piensen eso tan ajeno, ¿cierto? Que el hacer un cortometraje de manera ficcional o de manera documental no sea algo como se hace por allá muy lejos y yo no voy a ser capaz. No, ustedes tienen todas las habilidades para hacerlo. Lo que necesitamos es herramienta y una idea, ¿cierto? Entonces, que la idea esté vinculada a la historia local y que está vinculada a la historia local se pueda también, ¿por qué no? Miremos en la medida de lo posible que se pueda representar de las consecuencias del conflicto armado en Quinchía, por ejemplo. Con el tema de la realización del mural también. Es decir, como ver esas representaciones artísticas y que yo, uy, qué bacano, yo quisiera hacer eso. No, no, no quisiera, usted lo puede hacer. Venga, participemos, hagamos lo posible, ¿cierto? Untémonos y verá que en el ejercicio mismo de la práctica van surgiendo cosas que uno ni se pensaba, que fue lo que les comentaba al principio con la chica, con esta estudiante. Entonces, pues no sé, creo que me ha alargado mucho. Si me queda algo, por favor, me lo recuerdan. Voy a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, pues a Simón también y a todas, me parece que ha sido una sesión muy, muy rica. Empezamos con un poco de retraso, pero bueno, al final creo que resultó muy enriquecedora. Por cuestiones de tiempo, creo que ya no será posible que hagamos una segunda ronda, pero igual, pues vamos a seguir viéndonos, ¿no? Internamente en el seminario y podemos seguir dialogando en otros espacios. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos su presencia y recordarles que la próxima sesión del seminario es el martes 5 de mayo. Y bueno, pues ya les estaremos anunciando los títulos en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias y buenas tardes.